8:40 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las tasas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos a esta altura. De una vez entramos con noticias del mercado bursátil colombiano, pues les cuento que la Bolsa de Valores de Colombia publicó el instructivo operativo en ocasión a la publicación del aviso de oferta pública para la colocación del tercer lote de la 12ª emisión de bonos ordinarios por parte del Banco da Vivienda. En este caso, el monto será colocado de la 12ª emisión y asciende a 250.000 millones de pesos en moneda legal colombiana, y en el evento cuyo monto sea demandado fuere superior a la oferta, el monto de la oferta del tercer lote, el emisor por decisión autónoma básicamente atenderá la demanda insatisfecha hasta un monto adicional de 50.000 millones de pesos. Por otra parte, les cuento que la Bolsa de Valores de Colombia informa a las sociedades comisionistas de bolsa y al público en general que mediante la ley número 2578 del 1 de junio del 2026 se dispuso lo siguiente, abro comillas, artículo 6, fiesta nacional, declararse el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que se conmemora el 9 de julio de cada año como día festivo de carácter nacional de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República de Colombia, cierro comillas. En concordancia con lo establecido en la Ley 51 de 1983, el descanso remunerado correspondiente a dicha festividad se traslada al lunes siguiente. En consecuencia, el día 13 de julio del 2026 será considerado día feriado, razón por la cual la Bolsa de Valores de Colombia no presentará sus servicios, o no prestará mejor sus servicios durante esa fecha. Hay que recordar que el gobierno nacional sancionó la ley que declara el 9 de julio como fiesta nacional de la Virgen de Chiquinquirá. Los colombianos tendrán un nuevo día festivo en el calendario tras la aprobación de la ley 2578, que declaró el 9 de julio como el Día de la Virgen de Chiquinquirá, y la medida quedará establecida en el artículo 6 de dicha norma, que señala que esta fecha será una festividad de carácter nacional y de obligatorio cumplimiento a nivel, digamos, territorial. En consecuencia, pues, los trabajadores de los sectores público y privado tendrán derecho al descanso remunerado correspondiente de acuerdo con las disposiciones de la Ley 51 de 1983. Además del nuevo festivo, la norma autoriza al Gobierno Nacional a incorporar recursos para proyectos de infraestructura, preservación de bienes históricos y culturales. La ley también contempla la realización de una ceremonia conmemorativa en Chiquinquirá el 1 de septiembre del 2026 en el marco del aniversario que básicamente reconoce dicha iniciativa. Y pues les cuento que hasta ahora ya comenzaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de NUAM Exchange. Entonces, en ese orden de ideas, iniciamos con la Bolsa de Valores local, la Bolsa de Valores de Colombia, que medida a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap, de momento tiene una variación positiva en ese arranque de semana, recordando que ayer fue festivo en Colombia y esta será pues nuestra primera jornada hábil en este caso. Avanza de momento 0,56%, 0,54%, y vemos obviamente variaciones en tiempo real, pero eso sí se ubica en 2.204 puntos, recuperando nuevamente esos niveles de 2.200 que básicamente había perdido al cierre de la semana anterior este MSCI Colcap, y pues básicamente un impulso por lo menos en este inicio de la misma. Vamos a revisar cuáles son rápidamente las acciones que justifican de momento ese comportamiento al alza que está presentando la Bolsa de Valores de Colombia en este arranque, medido a través, como decimos, de su principal índice. Y de momento tenemos que la acción ordinaria del Grupo Argos es la que más avanza, con un 3,60% para ubicarse en 16.680 pesos por acción. Le sigue la acción preferencial del Grupo Cibes, que gana 2,58%, y de esta manera se ubica en 65.240 pesos. Y tercera en ganancias de momento es la acción preferencial del Grupo Aval, que avanza 1,52% hasta los 870 pesos por acción. Ahí las tres acciones que más ganan a esta altura de la jornada, en esta apertura de mercados en la región, y pues básicamente las que más tienen impulso en este momento. También vemos comportamientos positivos en la acción ordinaria del Grupo Aval y en Grupo Energía Bogotá, por un total de 5, que son de momento las acciones que justifican el comportamiento al alza que está teniendo el MSCI Colcap. Pasamos a revisar entonces cuáles son las de comportamiento negativo. En este caso hablamos que la que más pierde a esta altura es la acción de Mineros, que retrocede 1,65% y se ubica parcialmente en 14.320 pesos. Le sigue la acción de Nutresa, que cae 1,45% hasta los 500.000 pesos por acción, y la acción ordinaria del Grupo Cibes, que en este caso pierde 1,32% hasta los 73.020 pesos por acción. Esas son las tres acciones que más retroceden en este momento, pero también vemos comportamientos negativos en la preferencial del Grupo Sura, en Ecopetrol y en Promigas en este arranque de los mercados bursátiles en territorio colombiano. Esperar qué sucede, pero de momento pues se tiñe de verde parcialmente lo que es este mercado bursátil local.
Y vamos con la segunda en cuestión de esta integración NOAM. Hablamos de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, que en este orden de ideas y con este arranque de semana, pues en territorio colombiano, recordamos que ayer pues en Chile sí hubo una operación normal. Digamos que ellos ya abordan entonces bajo esa lógica la segunda jornada de negociación de la semana y de momento el índice de precio de acciones, que recordemos es el índice de referencia internacional de este mercado bursátil chileno, de momento avanza 1,28% y de esta manera se ubica en 10.293 puntos. Esto básicamente un impulso importante, teniendo en cuenta que, como bien lo veníamos advirtiendo, se ha venido acercando, si se quiere, al soporte de los 10.000 puntos, eso sí, manteniendo niveles de 10.200, que ha sido como esa constante por lo menos durante las últimas jornadas, pero pues tiene un nuevo impulso, también guiado por lo que está sucediendo a nivel internacional, una nueva esperanza de un acuerdo en el Medio Oriente entre los Estados Unidos e Irán, que por lo menos dijo ya el presidente Donald Trump espera un acuerdo en los próximos 2 o 3 días y pues la reapertura después de eso de manera inmediata del estrecho de Hormuz, que resulta de vital importancia para el mercado petrolero. Eso, un impulso importante en el sentimiento internacional que también se transmite obviamente a este mercado del subcontinente. Revisamos cuáles son básicamente las acciones que a esta altura justifican ese comportamiento al alza, que está mostrando por encima del 1%, recordando básicamente que este mercado bursátil chileno seguía mucho con lo que sucede en Wall Street, va muy de la mano precisamente con ese movimiento, tanto si es positivo como si es negativo, y además pues fundamentales como el cobre, inicialmente para empresas que cotizan dentro de la Bolsa de Chile y que resultan bastante relevantes en torno precisamente a ese fundamental que básicamente mueve esas acciones a nivel diario en este mercado del sur del continente. Vamos a revisar básicamente cuáles son las que de momento justifican ese movimiento al alza en el IPSA y tenemos rápidamente, aquí tenemos que organizarlas para que vean ustedes el orden descendente y en este caso tenemos que la Sociedad Química Minera de la clase B es la que más gana con un avance del 3,22%, le sigue Banco Santander que gana 2,19% a esta altura y la TAM que también tiene bastante ponderación dentro de este indicador chileno con un avance del 0,96%, es la tercera que más gana de momento. Vemos también comportamientos positivos, por ejemplo, en el Banco Central de Inversiones y en Embotelladora Andina de la clase B. De momento, 5 las acciones entonces que se tiñen de verde a esta altura en el mercado bursátil chileno y que básicamente son las que están jalonando el IPSA de momento. Revisamos también cuáles son las de comportamiento negativo y tenemos que la única que pierde, por lo menos a esta altura, es la acción de Entel, que se devuelve 0,92% y es la que única de momento que registra comportamiento negativo en esta bola de valores de Santiago de Chile. Y pasamos a hablar de la tercera en cuestión. Hablábamos de entonces de la Bolsa de Valores de Lima, que recordamos siempre se mide a través de sus principales índices, tanto el índice general como el índice SELEC, que son los que básicamente hacen esa referencia internacional de cómo se está comportando el mercado peruano. Aquí tenemos, una noticia bastante importante, pues porque en Perú se está desarrollando el conteo ya final en lo que respecta a la segunda vuelta presidencial entre Roberto Sánchez, que es el candidato de la izquierda, y Keiko Fujimori, la candidata de la derecha. Recordemos, hubo comicios que se iniciaron el domingo en territorio peruano y que básicamente pues vienen dándose sus resultados paulatinamente con un poco de cambios en torno al escrutinio. En ese sentido les cuento que con el 94,85% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, conocida como OMPE, Roberto Sánchez conserva una ventaja mínima sobre Keiko Fujimori en la elección presidencial peruana. El candidato de Juntos por el Perú acumula el 50,09% de los votos válidos, equivalentes a 8.861.247 sufragios, mientras que la representante de Fuerza Popular registra el 49,90% con 8.826.104 votos. La diferencia entre ambos es apenas de 35.140 votos, por lo menos a esta altura. Pese al avance del escrutinio, el resultado, básicamente definitivo, aún no está cerrado. Esto dado que básicamente son las mesas previstas, hacia las que hacemos referencia, específicamente son 92.762 actas previstas en 87.990 que ya fueron básicamente contabilizadas, pero todavía quedan 3.250 actas por procesar y otras 1.519 en trasladar hacia los jurados electorales especiales para su revisión. El margen pendiente cercano es al 5,10% del total y mantiene abierta la posibilidad de cambios en una de las contiendas presidenciales
más reñida de los últimos años en territorio peruano. Básicamente, el mercado de renta variable, de renta fija, el mercado cambiario en territorio peruano está respondiendo básicamente a lo que está sucediendo a esta altura con ese resultado presidencial. Recordemos, pues, en el caso de que gane Keiko Fujimori, pues la confianza inversionista, digamos que tiende a ser mayor, pues son gobiernos de derecha que por lo general están más abiertos a temas de inversión, a temas de atraer precisamente todo ese tipo de recursos al territorio peruano, en este caso, mientras que por el lado de la izquierda, pues generalmente siempre se genera, digamos, un miedo en torno a esos países, principalmente en territorio nacional y en este caso en territorio peruano, teniendo en cuenta que Colombia está pasando por una situación bastante similar a esta altura de la jornada. En este caso, pues vamos a revisar cómo se comporta el MSCI NUAM general, que es el que reúne o básicamente sirve de referencia internacional para este mercado peruano y que de momento avanza 2,59%. De esta manera se ubica en 53.857 puntos a esta altura de la jornada, un avance importante, esto sí, teniendo en cuenta, como decimos, el río electoral, frente a un cierre anterior de 52.496 puntos. Revisamos también entonces a esta altura de la jornada el MSCI NUAM Select, que es el que reúne las 14 acciones más líquidas y que sube incluso con bastante más fuerza, ya que gana un 6,39% a esta altura de la jornada y parcialmente se ubica en 1.417 puntos frente a un cierre anterior de 1.331 unidades. Ahí tenemos básicamente lo que sucede con los mercados de Colombia, Santiago de Chile y Perú a esta altura de la jornada, que básicamente se traduce en una ganancia en lo que respecta a esta jornada del martes. Teniendo en cuenta el comportamiento positivo de los tres mercados, pues vamos a revisar el MSCI USD, que es el que reúne el comportamiento integrado de las tres bolsas, el que mide básicamente lo que está ocurriendo y que avanza con bastante fuerza, ya que gana un 4,17% y de esta manera se ubica en 1.743 puntos frente a un cierre anterior de 1.673 unidades. Ahí básicamente, pues porque los tres mercados están subiendo con fuerza. Si se quiere, Perú, obviamente el que más gana en todo, en medio de todo ese ruido electoral. Y además, pues también lo que está sucediendo en Chile, que hay una ganancia por encima del 1%, y Colombia, que de momento avanza aproximadamente en promedio un 0,50% a esta altura de la jornada. Ahora, pues hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local, que aquí básicamente también hay noticias con un comportamiento del dólar que se sigue fortaleciendo en relación a esos niveles que habíamos visto tras la primera vuelta presidencial en territorio colombiano. Recordemos, pues ese lunes, posterior al resultado de la primera vuelta, hubo una caída importante, buscando incluso niveles de 3.550, que fue esos niveles, digamos, mínimos, si se quiere, que alcanzó incluso de los últimos casi 5 años, o mejor, 5 años y 2 meses específicamente. Y en este caso, pues hemos visto un movimiento de fortaleza después de ese, digamos, esa caída abrupta tras la primera vuelta presidencial. Sin embargo, pues vimos que alcanzó niveles incluso superiores a los 3.600. Por ahí el viernes alcanzó los 3.613 pesos como nivel máximo. Sin embargo, no lo logró mantener en el spot. Cabe señalar, durante la jornada del viernes cerró sobre los 3.590 pesos con 75 centavos y pues en esta apertura tuvimos un valor en este martes de 3.580 pesos con 50 centavos. Esto quería decir, básicamente se traducía en una caída de 10 pesos en este momento. Sin embargo, pues ahorita la situación es bastante similar a ese tono de apertura. Hubo un poco de movimiento de fortaleza en los minutos posteriores, pero ya los que tenemos más cercanos al inicio de este programa y a este básicamente espacio que estamos hablando, tenemos una cotización de 3.579 pesos, por eso les decimos muy parecidos, aproximadamente son 11 pesos con 75 centavos por debajo que está operando el dólar en este momento. En promedio, la divisa se negocia en 3.585 pesos con 40 centavos y cabe recordar la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este martes es de 3.588 pesos con 9 centavos. Como bien lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.575 pesos, un valor que básicamente alcanzó al inicio de la jornada, incluso básicamente volvió a registrar sobre las 8:50 de la mañana aproximadamente, y un máximo de 3.595 pesos, que básicamente lo que hacía era revertir ese movimiento a la baja inicialmente, ya tener un operación al alza, un poco atacar el nivel de los 3.600 como ocurrió en las jornadas del jueves y el viernes. Sin embargo, pues a esta altura no lo logró y pues estaremos muy pendientes a lo que suceda principalmente en el plano del mercado cambiario colombiano. Bajo esa lógica, por revisar cómo han sido los volúmenes de negociación, y tenemos que se han transado 114 millones de dólares en un total de 174 operaciones, un volumen bastante promedio para estos primeros 54 minutos de operación
en territorio colombiano. Y pues a propósito de esta apertura en territorio nacional, esto nos explica Mauricio Acevedo, que él es estratega de divisas y derivados de Corfi colombiano. Muy buenos días para todos, hoy es martes 9 de junio del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Estamos ya a 2 semanas de las elecciones presidenciales definitivas en Colombia y por consiguiente con respecto al dólar y a la mayoría de los mercados locales la palabra más adecuada es la incertidumbre. Aunque las encuestas previas dan como ganador al candidato Abelardo de la Espriella, que es pro mercado, nada está definido hasta el 21 de junio, día de las elecciones. El dólar luego de la primera vuelta ha estado operando esta semana que pasó en un movimiento lateral que al final tuvo una volatilidad de solo 64 pesos entre un precio mínimo de 3.550 y un precio máximo de 3.613,76, en donde ha estado muy a la expectativa y a la evolución de las elecciones. La semana pasada al final fue una semana con un sesgo a la baja, ya que abrió en 3.603,20 y cerró la semana 12 pesos abajo, en 3.590,75. Los movimientos de la semana del dólar fueron alternos. El lunes pasado bajó, el martes subió, el miércoles volvió a bajar, el jueves se quedó quieto y el viernes subió. Esta forma de moverse de forma errática y con alternancia hacia arriba y hacia abajo es una de las características de una lateralidad. El viernes pasado el mercado tuvo un sesgo alcista, abrió con un gap al alza de 20 pesos, ya que abrió en 3.580 y adicional cerró 11 pesos arriba en 3.590,75. La fluctuación de la jornada fue de 50 pesos entre un precio mínimo de 3.564 y un máximo de 3.613,76. Se operaron 1.452 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.588,09, donde subió 22 pesos con 77 centavos con respecto a la TRM del viernes. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes: como resistencias la figura de 3.600, 3.614 y 3.620. Como soportes 3.584, 3.573 y 3.550. El viernes pasado se conoció en Colombia la inflación del mes de mayo, en donde subió desde 5,68% del mes de abril a 5,84% al mes de mayo. Con este incremento al Banco de la República le quedará muy difícil tener argumentos para bajar sus tasas, que hoy se encuentran en el 11,25%. A nivel internacional, los futuros de Wall Street registran subidas hoy martes, recuperándose de la fuerte caída de la sesión del viernes. El optimismo se vio impulsado por el repunte de las acciones de semiconductores y los anuncios de Irán e Israel de la suspensión de los ataques mutuos por el momento. Para esta semana en el calendario económico conoceremos como datos más importantes: hoy a las 9 de la mañana las ventas de viviendas de segunda mano, mañana los datos de inflación, el jueves el índice de precios al productor y las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo. Los mercados amanecen de la siguiente manera: el petróleo baja, la referencia Brent amanece en 92,47 y la referencia WTI en 89,20. Las monedas en general amanecen hoy recuperando valor con respecto al dólar. El euro amanece en 1.1566, la libra en 1.3396 y el yen 160,17. El peso mexicano igual, recuperando valor, amanece en 17,3929. Por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn y Facebook como @Corfi. Que tengan un... Ahora bien, revisemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, por nombrar los más relevantes. En este caso tenemos un dólar en el plano internacional que de momento tiene una operación a la baja en lo que respecta a la jornada de este martes. Tenemos allí debilidad entonces frente a esa canasta de principales pares por el orden del 0,28% para ubicarse parcialmente
en 99,76 puntos. Eso sí, pues sigue manteniendo, digamos, niveles de fortaleza con respecto a la semana anterior. Ayer pues hubo, digamos, movimientos importantes a nivel internacional. Recordando pues que ayer el pleno de los mercados, por lo menos a nivel internacional, se estaba operando sin problema, y pues ahorita lo que hace es retroceder un poco desde esos niveles que básicamente habían quedado superando nuevamente los 100 puntos durante la sesión del lunes. Se toma un respiro, básicamente a la espera también de datos que tendremos esta semana en territorio estadounidense bastante relevantes, comenzando principalmente con el IPC, o el índice de precios al consumidor, que es una medida bastante relevante de inflación y que también incide en la política monetaria de los Estados Unidos. Ahí pues ya esperar qué sucede principalmente con este dólar, que de momento se debilita frente a sus principales pares, y algo de esa debilidad también se transmite al mercado cambiario colombiano. Ahora vamos con el toque de campana en Wall Street, en este caso del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Les cuento en torno a este toque de campana que vamos a revisar de una vez cómo se comportan los principales índices, comenzando por el promedio Dow Jones, el promedio de industriales, que de momento tiene una variación negativa por el orden del 0,16%. De esta manera se ubica entonces, ahí ya tenemos actualización, ya se tiene un comportamiento positivo a esta altura por el orden del 0,83%, y ya recupera nuevamente niveles de 51.000 que había perdido durante la sesión anterior. Tenemos en cuenta que en este caso se ubica sobre los 51.196 puntos a esta altura de la jornada, y básicamente pues arranca esta sesión del martes con un poco o un tono de recuperación en torno a lo que habían sido las dos últimas en territorio estadounidense. Básicamente ahora vamos a revisar cómo se comporta a esta altura el Standard & Poor's. Recordemos, índice general y de referencia a este mercado estadounidense, dado la cantidad de empresas que cotizan dentro del mismo, básicamente las 500 más grandes, y pues esto da una visión tanto de la salud de la economía estadounidense como del fortalecimiento empresarial, principalmente de la primera economía del mundo. En este caso tenemos un Standard & Poor's 500 que también abre con un tono positivo. Vamos a esperar que actualice bien el dato a esta altura, pero pues ya vimos que el Dow Jones por lo menos tiene un arranque nuevamente con una variación importante, recuperando un nivel importante de 51.000 unidades, y algo similar ocurre también con el Standard & Poor's 500, que avanza 0,73%, y de esta manera se ubica en 7.459 puntos. Eso sí, un poco lejos de los 7.620 puntos en los que había marcado básicamente su máximo histórico, pero con un, si se quiere, aire de recuperación en torno a las dos jornadas anteriores en territorio estadounidense. Revisamos también entonces el tercero en cuestión. Hablamos del Nasdaq Composite, que recordemos es el índice que en su mayoría reúne empresas del sector tecnológico dentro de su cotización, y que básicamente responde a factores geopolíticos, como ha sido la constante desde el pasado 28 de febrero hasta básicamente el tema de semiconductores, inteligencia artificial y tecnología, que también viene impulsando los mercados también a niveles récord, y que posteriormente se tomaron un descanso principalmente en torno a ese movimiento de volatilidad. En este caso tenemos un Nasdaq Composite que avanza 0,72% a esta altura de la jornada, y de esta manera se ubica en 26.113 puntos, 116 puntos. Obviamente ahí vemos variaciones en tiempo real, pero eso sí, igual como ocurre con el Standard & Poor's, como ocurre con el Dow Jones, pues tenemos que está un poco lejos de esos niveles máximos que mostró durante la semana pasada, alcanzando el de 27.190 puntos. Sin embargo, pues los tres índices se están rebotando a esa altura de la jornada, teniendo en cuenta que se están esperando datos macro y que ya hay un alivio, si se quiere, en torno a ese acuerdo, como bien lo decíamos, entre los Estados Unidos e Irán, que ha anunciado el presidente Donald Trump. En 2 o 3 días ya se podría definir y pues nuevamente reabrir el estrecho de Hormuz. En esa lógica les cuento que Wall Street avanza este martes apoyado por el rebote de las acciones de semiconductores y la baja de precios del crudo en medio de expectativas de un posible acuerdo entre los Estados Unidos e Irán. Los futuros del Standard & Poor's 500 en su momento subían un 0,5%, mientras que los del Nasdaq 100 ganaban un 0,9%. Los futuros del Dow Jones de industriales avanzaban 106 puntos, un equivalente al 0,4%. El repunte estuvo liderado por las empresas de chips. Micron Technology subía casi 5% en el premarket, mientras que Qualcomm ganaba cerca de un 3%. El ETF de semiconductores SMH avanzaba un 2%, extendiendo el rebote tras el fuerte correctivo de la semana pasada. El optimismo también fue impulsado por la caída del petróleo. En ese sentido, el WTI retrocedía más de un 2% y volvía a cotizar por debajo de los $90 por barril.
luego de que el presidente Donald Trump afirmara que un acuerdo con Irán podría alcanzarse en 2 o 3 días y permitir la reapertura inmediata del estrecho de Hormuz. Los grados también recibieron apoyo de las novedades en el sector tecnológico después de que OpenAI presentara confidencialmente su solicitud para una oferta pública inicial, y esto básicamente se suma al esperado debut bursátil de SpaceX, que podría convertirse en la mayor oferta pública inicial de la historia y reavivar el entusiasmo por el negocio de la inteligencia artificial. Con esta información internacional, pues les sigo contando que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado ruidosamente la noche del lunes en el Madison Square Garden, al que llegó para asistir al tercer juego de las finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs, y obligó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad considerablemente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado el lunes en el Madison Square Garden durante el tercer partido de las finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs. Su presencia llevó un despliegue de seguridad excepcional en Manhattan, con vallas de varios metros, cientos de policías y agentes del servicio secreto. Durante el himno nacional, la imagen de Trump apareció en la pantalla gigante, provocando reacciones inmediatas entre los espectadores. Neoyorquino de nacimiento y aficionado histórico de los Knicks, Trump es cercano al propietario del equipo, James Dolan, pero su asistencia generó críticas políticas en una ciudad mayoritariamente demócrata, incluida la del senador Chuck Schumer, quien afirmó que no es bienvenido en Nueva York. Con entradas que superan los $5,000 y la presencia de celebridades como el alcalde Zoran Mamdani, el Madison Square Garden se preparó para un encuentro seguro y lleno de expectación, con medidas extraordinarias de protección presidencial, incluidas tecnologías antidrones. Por su parte, México prometió que la inauguración del Mundial de Fútbol se desarrollará en paz en medio de protestas de maestros en huelga que aprovechan la cita deportiva para presionar por sus demandas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió el lunes que la inauguración del Mundial de Fútbol se desarrollará en paz, en momentos en que maestros en huelga aprovechan la cita deportiva para presionar por sus demandas. Hay grupos que nos quieren provocar y no necesariamente son de maestros. O sea, que lo que buscan es que haya represión, así lo digo claramente. Lo que están buscando es que antes de la inauguración del Mundial, la nota internacional sea: el gobierno de México reprime maestros. La semana pasada, los manifestantes realizaron bloqueos de calles e incluso derribaron estatuas alusivas a jugadores del torneo de fútbol. Y para el jueves, día del inicio del Mundial en el Estadio Azteca, fueron convocadas protestas no solo de maestros, sino también de familiares de personas desaparecidas. Ahora el gobierno cerró con barreras metálicas los accesos a la plaza central del Zócalo en Ciudad de México, donde estará ubicado el mayor fan fest del país. Pero no vamos a caer en provocaciones, no vamos a caer. Y vamos a buscar los mejores esquemas para garantizar tranquilidad y se va a desarrollar bien la inauguración. México organiza por tercera vez un Mundial de Fútbol, esta vez junto a Estados Unidos y Canadá. Sheinbaum pidió paciencia mientras avanza la negociación con los sindicatos. Y continuamos entonces con los rendimientos de los bonos del Tesoro en territorio estadounidense, pues se mantienen prácticamente sin cambios este martes, ya que los mercados de bonos se tomaron un respiro antes de la publicación de más datos económicos a finales de esta semana. Recordemos, pues básicamente esperando lo que es la publicación del IPP, del IPP y del IPC, en este caso en territorio estadounidense, que básicamente son medidas de inflación y que tienen bastante relevancia en materia de política monetaria. En este caso hacemos un repaso rápido. El bono de referencia a 2 años de momento cae 2 puntos básicos en tasa para ubicarse en un nivel del 4,13%. El bono de referencia a 10 años por su parte cae levemente un punto básico y llega a un nivel del 4,54%, y el bono de referencia a 30 años a más largo plazo tiene una caída casi imperceptible de menos de un punto básico a esa altura y llega a ubicarse en el 5,02%. Recordemos que en el caso del mercado de deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando caen las tasas, como ocurre en este momento en territorio estadounidense, aunque era leve, pues sube también el precio del papel. En este caso podemos hablar entonces de una leve valorización en lo que respecta a la jornada de este martes. En otro de los sectores importantes les cuento que los precios del petróleo caen precisamente durante la jornada. Entonces el presidente Donald Trump intentaba convencer al mercado de que un acuerdo con Teherán estaba a pocos días de distancia
a pesar de la serie de ataques aéreos entre Israel e Irán durante el fin de semana. En este caso, por revisar cómo se comportan las principales referencias del petróleo futura, comenzando por el Brent, que recordemos es el de referencia europea y a su vez el de referencia mundial, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros y que básicamente es el mercado que más ha estado afectado directamente por todo el tema geopolítico durante estos meses y pues desde el pasado 28 de febrero específicamente. En este caso tenemos un Brent que se devuelve de momento 3,62% a esta altura de la jornada y se ubica parcialmente en $90 con 84 centavos el barril, ahí a punto, si se quiere, o poco a poco de romper ese nivel clave de los $90 por barril. Revisamos también entonces el WTI, que también tiene un comportamiento bastante similar, en este caso una caída del 4,01%, ya con bastante fuerza, después de lo que pronunció básicamente el presidente Donald Trump hace algunas horas a través de sus redes sociales y a través de una intervención en medios. Y en este caso tenemos un WTI, un petróleo de referencia estadounidense, que ya se ubica en $87 con 65 centavos el barril. Ambos petróleos perdiendo fuerza a medida que pues, se ve un poco más visible un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán. Son las 9:12 de la mañana. Con esta información cerramos este espacio de aperturas de los mercados. Ahora los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.